Archivo Regional de Cusco es uno de los más importantes fuentes de información documental que existe en el Perú y en el continente sudamericano. Y es una relevancia y una conexión entre el pasado y el presente. Y el Archivo Regional es el custodio de estos archivos para garantizar que se preserve y conserve para las futuras generaciones. Porque un pueblo sin archivos es un pueblo con amnesia y podemos de alguna manera conectar el presente con el pasado a través de que el futuro ciudadano realmente conserve su identidad y realmente resguarde su verdadera historia, en este caso del Cusco y del Perú. Los archivos, como su propio nombre lo indica, los archivos históricos son espacios donde se preserva a nivel documental información importante de sociedades pasadas a través del tiempo. Entonces, obviamente, estos documentos son la historia de los pueblos, de las sociedades, de los grupos humanos y son importantes porque a partir de ellos los historiadores podemos hacer una reconstrucción del proceso histórico de las sociedades a través del tiempo. El Archivo Regional de Cusco se crea a través del Decreto Supremo 15 del año 1923 y en esa primera instancia fue administrada por la UNSAG a través de los archivos históricos, en el cual a través ya del tiempo, al integrarse al Sistema Nacional de Archivos, el Archivo Regional de Cusco administra estos documentos. El archivo ha tenido un largo proceso de constitución, como ha señalado el director. En realidad, algunos incluso retroceden al año 1918 en el catálogo de corregimiento hecho por Jean-Jacques de Coster. Se señala, por ejemplo, que un antecedente importante a considerar es el año de 1918, cuando Luis E. Valcárcel envía una carta al rector de entonces, Albert Giesecke, para crear un archivo, ¿no?, que custodie los documentos que había en el Cusco, además ciudad importante, antigua capital del Tahuantinsuyo. No se sabe la respuesta del rector de entonces, pero después ya sabemos que el año 1923 se crea el archivo, pero ese año no empieza a funcionar. Es mucho después, aparentemente hay todo un proceso de, digamos, de unificar voluntades. Hay además en esa época en el Cusco una efervescencia académica, política de ciertos intelectuales cusqueños, representantes de la denominada escuela cusqueña, que recién van a poder el año de 1949 poner en funcionamiento este archivo, porque aparentemente ya tienen algunos fondos documentales importantes como el de los jesuitas, el de Óscar Zambrano, a los cuales paulatinamente se van a sumar otras fuentes como por ejemplo las de Colegio Ciencias, Colegio Educandas, Beneficencia, Corte Superior de Justicia, etc. Entonces, en realidad la creación del archivo es un proceso bastante largo y un poco complejo también. Y teníamos que reforzar de repente con los hitos que han pasado a través de este tiempo, que bien el último hito que nosotros hemos tenido es realmente el reconocimiento de la fuente de información ante la UNESCO, que es una institución que protege el tema cultural y otros ejes de la humanidad, y en ese sentido creo que ese reconocimiento a través del escudo azul de alguna manera protege la fuente de información que nosotros custodiamos. Otro hito importante también ha sido, ahora que se vienen los archivos digitales, la transformación digital. Vivimos realmente en ese periodo de transición del aspecto físico del papel al archivo digital, y sin dudar, otro hito importante creo que es, después de 103 años de creación institucional, por fin tener el local propio del Archivo Regional de Cusco. Se ha realizado el expediente técnico, se está ejecutando la obra y creo que tenemos expectativas muy relevantes para el Cusco y para el Perú a través de un local propio con tecnología de vanguardia. Sí, además habría que tomar en cuenta de que justo todo este proceso, ¿no?, que estamos ahí conversando, tiene un antecedente un poco más quizás anterior, ¿no?, en relación a desde 1850, 1860, en el cual los custodios en un primer momento de toda esta documentación que tenemos son los escribanos y los notarios de ese tiempo, ¿no? Entonces ellos son quienes
están a través de estas sucesiones, ¿no? de documentación que tenían aún desde el siglo XVI, custodiaban en cierta forma esta documentación que se tiene. Entonces, no solamente, digamos, en cuestión de protocolos notariales, sino también en cuestión de documentos administrativos que en algún momento protocolizaban y todo esto las personas, ¿no? Entonces, es en base a todo esto, imagino yo que ha debido ser un proceso bastante complejo, en el cual se ha tenido que coadyuvar a partir de una institución que se llama el archivo, esta recopilación de toda esta información que ahora se tiene, ¿no? Imagino yo, lastimosamente, también dentro de este proceso, mucho de lo que es este bagaje documental que tenemos aquí en el archivo se ha perdido. Por ejemplo, ponemos el caso de los protocolos del siglo XVI. Si bien a la fecha tenemos un promedio entre 30 a 33 protocolos, pero en base, ¿no?, a todo este trámite burocrático, en base a toda esta cuestión, ¿no?, de que el papel era importante en esos tiempos, y en base también a las referencias que aparecen muchas veces en los documentos, ha debido de haber mucho más, ¿no? O sea, un Antonio Sánchez, por ejemplo, ha debido de producir muchísimo más de lo que tenemos ahora, ¿no? Pero en todo caso, esto ya es pues parte de todo un proceso, ¿no?, histórico, pero que refleja finalmente esto que es el archivo, ¿no? Una institución que ha surgido en base a notarios, en base a instituciones, cabildo, corregimiento y todo ello, pero que también en el transcurrir del tiempo ha tenido pues que consolidar muchos aspectos, ¿no?, que ahora pues lo tenemos, y como ya lo han dicho bien claro, es parte de considerar al Archivo Regional del Cusco como una de las instituciones más representativas en cuestión de memoria documental que hay en el Perú y en Latinoamérica. Yo considero que en este archivo, en realidad, cada documento es una joya, porque como son documentos que nos remiten al siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta la actualidad, son documentos únicos, y tienen un valor en sí mismos. Obviamente hay documentos que podemos, digamos, destacar por el propio trabajo historiográfico que se ha hecho. Es el caso del movimiento de 1780, que es el gran movimiento del periodo hispanoamericano. Entonces, toda la información que existe en realidad es bastante limitada, porque como sabemos, después de la derrota del levantamiento de 1780 hay una disposición real que ordena que no solo se destruya todas las casas, se eche sal encima de sus propiedades. La familia misma ha sido totalmente desarticulada, la mayor parte han muerto en el trayecto de Cusco a Lima, de Lima hacia África, etcétera, ¿no? También se ha dispuesto que toda la documentación sobre la familia sea recabada, recopilada y dice destruida, aunque yo considero que han enviado mucha documentación también a España. Por eso es que en nuestro archivo tenemos una información bastante limitada sobre Túpac Amaru. Eventualmente en algunos protocolos notariales hay en referencia a la familia, sobre todo en el siglo XVII. Y tenemos el otro bloque documental importante, que es la denominada colección el libro de la familia Betancourt, que son gran cantidad de especies de encuadernados, donde existe referencia permanente a Túpac Amaru, pero digamos es la versión de la familia Betancourt en el juicio que siguieron con Túpac Amaru, que ya sabemos que fue muy importante, y sabemos también que lo estaba ganando en cierta medida representante de la familia Betancourt. Nosotros hemos logrado con nuestro colega Donato Amado detectar, por ejemplo, que uno de los documentos que está en este archivo es un documento fraguado en esa época, justamente por la familia Betancourt, que ha dado, digamos, ha servido de base para algunos historiadores para decir que en realidad Túpac Amaru no era descendiente de los incas. Entonces, hay todo un debate muy interesante sobre ese tema. Hay la documentación de Betancourt,
Sin embargo, ese bloque documental hay que trabajarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque es producto de un juicio, estaba orientado para, digamos, que la familia Bettencourt pueda, con todo lo que implicaba demostrar en esa época una genealogía. Sobre Tupac Amaru tenemos algunos documentos, pero digamos no es abundante en ese sentido, pero sí hay información en este archivo sobre algunas cosas sobre Tupac Amaru. Y en relación a Machu Picchu, creo que hay más información. Consideramos también Ronald, el director, y yo, de que hay más información de la que hemos logrado ya escudriñar. Tenemos por lo menos 6 legajos importantes con bastantes folios, con cientos de folios que hablan sobre Machu Picchu. Es una descripción minuciosa, ¿no?, que nos habla de la época inca, del periodo de invasión-conquista, del periodo colonial. Machu Picchu obviamente nunca ha dejado de ser un espacio habitado, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente en el proyecto estamos tratando de visibilizar, tratando de ver cómo presentamos para la memoria del Cusco, de los peruanos y en realidad del mundo, toda esa información sobre Machu Picchu. Y también habría que, bueno, estas percepciones, ¿no?, en relación a las joyas que contiene el archivo, estoy muy de acuerdo con lo que dice la profesora Margaret, de que todo documento es una joya, ¿no? Pero hay peculiaridades que son muy importantes, y creo que ya lo han mencionado en relación a lo que es Tupac Amaru, esto de la genealogía de Bettencourt, que es muy, muy importante, porque habla acerca de cómo una familia puede construir historia. Y esta historia se sigue manteniendo aún hasta el siglo XX. Por ejemplo, en cuestión de Bettencourt, si hablamos de Trinidad Enríquez, estamos hablando de una descendiente de los Bettencourt. Entonces, igual, o sea, si hablamos de Ángel Vega Enríquez, que es una de las personas que ha dado las bases, ¿no es cierto?, en relación a lo que es el cusqueñismo, este nacionalismo que se da en esos tiempos, igual, ¿no? Él es sobrino de Trinidad Enríquez, en todo caso descendiente de los Bettencourt. Y quien desarrolla toda esta encuadernación, ¿no es cierto?, es justamente Ángel Vega Enríquez, ¿no? Y había hasta la intención, en su testamento lo dice, de que se quería vender estos 11 legajos encuadernados a una universidad de Estados Unidos, y no se logra. Y en base a esta situación es que nosotros tenemos la suerte de poder mantener esta joya que, como lo ha dicho muy bien la profesora Margaret, es justamente una de las cuestiones en el cual el historiador tiene que saber entender muy bien cómo maneja su fuente, ¿no? Entonces, hay documentos que han sido fraguados, por ejemplo, los libros de Cabildo de esos tiempos han sido fraguados y todo ello, pero muchas veces, pues, nosotros como historiadores o como investigadores que no tenemos noción de este contexto, tomamos a pie juntillas todo lo que dice y lo damos como una verdad, ¿no? Entonces, ahí es donde entra a tallar el bagaje del historiador como persona que entiende procesos y todo ello. Y ahora lo otro importante también es los libros de Cabildo. Los libros de Cabildo que tenemos desde el siglo XVI es en cierta forma esta reconstrucción de una memoria de cómo se ha conformado el Cusco, a través de lo que son repartos de solares, a través de mercedes de tierras, a través de una serie de cuestiones administrativas que el Cabildo manejaba en ese entonces como entidad de gobierno. Se puede reconstruir muchas cosas, ¿no?, en relación a la arquitectura, al trazado de las calles, a la forma misma, como a partir, por ejemplo, del terremoto de 1650 y todo ello, se ha reconfigurado espacios, no solamente en la ciudad, sino también dentro de todo el Valle de Cusco, ¿no? Entonces, en ese sentido, los protocolos del siglo XVI, los documentos de intendencia y todo ello, son en sí joyas muy, muy importantes, ¿no? Y aún los documentos de la Corte Superior de Justicia también, porque a veces hay momentos en que dentro de lo que es, por ejemplo, un homicidio y todo ello, se mostraron las pruebas del delito. Entonces, y eso nos da a entender la forma como se administraba justicia en esos tiempos y todo esto, la presentación de pruebas y todo, que dentro de lo que es historia social y todo, pues va a ser un enfoque muy grande, ¿no? Y todo eso pues lo tenemos acá en el archivo. Otro documento que me gustaría destacar, en realidad destacar de todo el conjunto de información tan valiosa que hay en este archivo, es, por ejemplo, el libro de la elección del alférez real inca
tan trabajada por Donato Amado, ¿no? Él para su libro ha trabajado bastante esa documentación. Por supuesto también otros investigadores como Nuria Sala, propio David Cahill, ¿no? Que han Franklin trabajado Pease, el nuevo. tema. Franklin Pease también. Este documento es particularmente importante, está en el fondo de corregimiento y como ha dicho Ronald, fondos como Cabildo, Corregimiento, los libros de Cabildo también nos hablan de toda la historia, no solo del Cusco, sino también de todo el Perú, incluso parte de América, ¿no? Entonces, en este libro se consigna las elecciones del alférez real inca del siglo XVIII. ¿No? Y es muy importante porque en el Cusco, antigua capital del Tahuantinsuyo, se siguió manteniendo a este grupo de descendientes de los incas, que eran muy conocidos, reconocidos, participaban en las principales fiestas de la ciudad del Cusco, eran muy prestigiosos y tenían una representación de todas maneras en los principales asuntos políticos del Cusco de ese periodo. Y en este bloque documental tan importante podemos ver cómo la memoria de los incas, por ejemplo, se mantiene desde las instancias del poder, porque esta institución es colonial, fue creada por los españoles con fines políticos. Incluso está la sentencia de los socios de Tupac Amaru, ¿no? Que han sido sentenciados hasta en Vega Centeno. En Vega Ahí, Centeno. Y también hay información importante del famoso movimiento de los plateros, está todo el juicio que ha sido trabajado por el doctor Víctor Angles, que todavía falta interpretarse mejor, ¿no? O sea, hay documentos muy interesantes, mismo sobre el levantamiento de 1814, hay gran cantidad de información. En realidad este archivo es seguramente el segundo archivo más importante del Perú después del Archivo General de la Nación, porque bueno, el Archivo General de la Nación aglutina información de todo lo que era el virreinato peruano, pero el Cusco también está conectado con todo el virreinato peruano y también con muchos espacios como Chile, Argentina, lo que es actualmente Bolivia, etc. Aquí tenemos un libro de registro de investigadores. Si uno agarra este libro, va a encontrar a personajes de la talla de Franklin Pease, Luis Miguel Glave, y una serie de personajes, ¿no? David Garrett, David Cahill, o sea, toda la gente que en algún momento ha intentado hacer o hace historia en relación a los incas, a la colonia, o si queremos al proceso republicano y todo esto, su punto de encuentro es aquí, ¿no? Y muchas veces, yo sé muy bien que la profesora Margaret recuerda, que esto generaba hasta diálogos con ellos mismos, ¿no? O sea, nosotros nos nutríamos en esos tiempos a través de talleres y todo esto con lo que ellos nos comentaban acerca de las investigaciones y también con las inquietudes que nosotros teníamos en relación a los proyectos de tesis o a los trabajos de investigación, ¿no? Entonces, esto es importante porque justamente nos va a dar punto para la presencia, usted lo ha indicado muy bien, de dos personajes importantes, ¿no? Horacio Villanueva Urteaga es uno de los referentes más grandes en relación a todo este manejo que se ha hecho de documentación y que lo ha plasmado en sus investigaciones, ¿no? Que son bastante grandes. Entonces, y el otro personaje pues es Donato Amado. Uno siempre lo recuerda como la persona que llegaba antes de las 8 de la mañana, estaba bien sentado ahí en las bancas, ¿no es cierto?, de aquí, de la biblioteca, esperando a que abran el archivo y entrando, investigando, haciendo todo esto que a él le ha llevado, ¿no es cierto?, a ser reconocido en relación al alférez real, a Mascapaicha, la presencia de los ayllus y las panacas reales y todo esto, ¿no? Y todos los trabajos que hemos desarrollado con él en relación a lo que es el sistema vial del Capañán, que también es importante, y Machu Picchu, ¿no? Que ha sido una de las personas que ha propulsado en cierta forma desde la historia esta imagen, ¿no? Entonces, en sí es esto, ¿no? O sea, y hasta ahora siguen viniendo muy buenos investigadores, nuevos también que se están formándose. Entonces, creo yo que así como hemos hablado de que podríamos hablar de joyas, también podríamos hablar de una serie de investigadores que desde su perspectiva pues están ahí, ¿no?
utilizando al archivo regional como uno de sus espacios de conocimiento y ya pues, ¿no? Entonces eso es importante, creo yo. Sí, efectivamente, el archivo ha congregado siempre personajes ilustres, ¿no? Notables historiadores, tanto nacionales como extranjeros, que al tratar sobre la historia andina, de todas maneras tienen que venir a visitar el archivo del Cusco. Tienen periodos de estancias intermitentes, algunas más cortas que otras. En realidad son muchos los historiadores que han venido a este archivo, han trabajado en este espacio. Y como dice Ronald, que me parece muy interesante, es que los historiadores locales nos hemos nutrido con esa presencia permanente de estos historiadores, tanto nacionales como extranjeros, porque hemos podido intercambiar, ¿no?, nuestras miradas sobre el pasado, sobre la lectura de los documentos, los procesos. Y creo que en ese sentido, este archivo, como el Archivo General, por ejemplo, de Indias, que también ocurre algo similar porque los historiadores llegan ahí de diferentes partes del mundo, intercambian miradas, lo mismo pasa con el Archivo del Cusco. Y me estaba olvidando de alguien que hace poco nos ha dejado, en todo caso dos personajes grandes también de aquí, de la universidad, que nos han dejado hace poco, el doctor Manuel Jesús Aparicio, muy importante, ¿no?, en su condición de director, y también esto de sus mapas coloniales que trabaja espléndidamente a través de la recopilación que hace en el Archivo de Indias, es también otro referente, ¿no?, que lastimosamente no llegó a ser tan grande, ¿no?, como él tenía, te imagino yo, todas esas actitudes y todo ello, pero que de pronto le ganó más la parte administrativa, ¿no? Quizás dentro de los cusqueños ha tenido la suerte de ir al Archivo General de Indias, ¿no? Entonces, en allá ubica estos mapas coloniales y los publica justamente en uno de los números de las revistas de acá del Archivo Regional, ¿no? Entonces, esa es la importancia que se le da también, muy aparte también pues de que es uno de los primeros que inician esto de los movimientos de 1814, ¿no?, en relación a Pumacao y todo esto, y el doctor Cesenarro. Cesenarro Madueño, Germán Cesenarro Madueño, que también fue director de aquí del archivo, y eso ha sido también uno de los propulsores, ¿no?, de la permanencia del archivo, de seguir manteniendo esta institución como lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, se me estaba yendo de la memoria también ellos dos. Desde el año 2023, en esta presente gestión, del gobernador Werner Salcedo, encontramos un archivo realmente desamparado en la asignación presupuestal, en el personal técnico que trabaja acá. Así que encontramos una brecha de conocimiento archivístico muy pobre. Y en ese sentido, como primera instancia, tuvimos que acotar esa brecha trayendo conocimiento de vanguardia de 5 continentes, en este caso tú, incluso el continente africano, europeo, asiático, norteamericano y sudamericano, donde los mejores historiadores en un magno evento que hicimos con el Archivo General de la Nación, y creo que el mejor en el año 2024 del continente sudamericano, puede compartir ese conocimiento archivístico, que es un poquito no solo tanto en el tema histórico, sino también hay propiamente de la organización y clasificación de archivos que demanda hoy en día el tema archivístico. Como bien mencionaba, después de 103 años de creación institucional, el archivo aún sigue funcionando en un espacio físico cedido por la UNSAG, el cual ha meritado que a través de diferentes estrategias persuadir la decisión política del gobernador Werner Salcedo, por ejemplo, sacar herramientas del Consejo Regional donde
teníamos que priorizar la construcción de un local propio, también sanear el terreno para el local propio y seguidamente elaborar el expediente técnico, que es una guía de cómo ejecutar la obra. Y el resultante de esta obra es realmente una proyección de 8 niveles hacia arriba de 400 metros cuadrados y 2 sótanos, el cual no solamente es el tema de infraestructura, donde garantizamos 2 factores principales que van a ser automatizados, en este caso la humedad y la temperatura, que van a ser manipulados digitalmente. El proyecto tiene un resultado de 18 millones de inversión, el cual ya el proyecto ha empezado la ejecución de la obra, estamos en excavaciones y creemos que de alguna manera es un ejemplo en el Perú que una autoridad política haya decidido inyectarle 18 millones de soles para poder preservar y conservar la memoria de nuestro Cusco y nuestro Perú. Y otro punto importante en este proyecto de inversión es la digitalización de los archivos históricos. Sabemos muy bien que los protocolos, los documentos del siglo XVI, XVII, de alguna manera tienen algunos factores ya deteriorados y tenemos que incidir en estos puntos, en el cual el resultante de este proyecto de inversión es la digitalización de los documentos históricos. Efectivamente, la obra, la construcción del local propio del Archivo Regional del Cusco es impostergable. Yo quiero destacar también la gestión del ingeniero Edwin Verduzco, director del archivo, también, por supuesto, la decisión del ingeniero Werner Salcedo en haber puesto énfasis en esta obra importante. A nivel nacional, por ejemplo, el Archivo General de la Nación tampoco tiene un local propio, ¿no? Lo que nos muestra de cómo hemos descuidado como Estado, como nación, estos espacios tan importantes donde se preserva nuestra memoria histórica. Entonces, en este sentido, creo que estamos a la expectativa, no solo los historiadores, sino también la población del Cusco, de que este local finalmente se construya con las condiciones necesarias para preservar esta documentación tan importante. Y creo que esta es una obra que va a ser a nivel nacional, va a tener un impacto importante en la historia, en nuestra historia en realidad, porque el archivo histórico es una institución de primer nivel. Creo que con esta obra los cusqueños y los peruanos vamos a poder entender mejor la necesidad de poder acercarnos a los procesos del pasado y por supuesto también del presente. Sí, en todo caso, esto de la construcción de nuevo local, que como lo han mencionado, es un sueño, ¿no es cierto? Es un anhelo que se tiene desde hace tiempo, no solo como historiadores, sino también como investigadores sociales o como ciudadanos, ¿no es cierto?, de una ciudad tan rica en tradición e historia como es el Cusco. Va a ser en todo caso esto que se ha dado desde hace un tiempo en relación a hacer como una especie de archivo ambulante, ¿no? Que está en un momento determinado, ha estado en un sitio por la calle Matara, en otro momento ha sido trasladado a una propiedad particular, ¿no es cierto?, que está aquí en Tuyumayo, y hasta bueno, pues a partir de las gestiones que hizo en ese tiempo el doctor Germán Cesenarro, se estableció en acá, ¿no? Y de eso es bastante tiempo. Pero y en esos traslados pues se han deteriorado documentos, ha habido, hasta donde tenemos entendido, pérdida también de mucha documentación. Entonces, y este contexto, ¿no? O sea, es también igual perjudicial en muchas cosas. Hay tomas de locales en la universidad, ¿no? En donde no solamente el investigador, sino hasta los mismos ciudadanos de a pie que vienen a hacer sus trámites, a recabar información que requieren para poder inscribir en registros públicos o para N cosas, se perjudican, ¿no? Entonces, ya desde el momento en que podamos tomar un archivo que cumpla con todos los requisitos necesarios, ¿no es cierto?, en cuanto a infraestructura, en cuanto a lo que es la digitalización, el inventario y todo esto, creo que vamos a dar un paso hacia adelante, ¿no? Y de pronto esto de tener salas de exposiciones y todo esto
va a hacer de que este espacio, que muchas veces, creo que ya lo hemos conversado en muchos momentos, muy pocos conocen, sea un espacio abierto. Que vengan escolares, que vengan estudiantes de institutos, que vengan, vienen sí acá estudiantes de la Escuela Profesional de Historia a hacer sus prácticas y todo ello, y que tienen cierta experticia, ¿no es cierto?, en el manejo de documentos, pero personas que no tienen, digamos, esa experticia, pero que pueden ver desde la digitalización documentos importantes como lo que estamos viendo aquí, las firmas de Tupac Amaru, de tantos personajes que han habido, Agustín Gamarra, tantos ellos, ¿no es cierto?, van a generar este sentido de identidad, ¿no?, que creo que en esto estamos también de acuerdo, se ha perdido bastante dentro de la población del Cusco y todo ello, y muchas veces pues esta pérdida de identidad misma hace de que nos convertamos en personas que no entendemos ni la crítica de una realidad social y todo esto que muchas veces se reflejan a través de los documentos, ¿no? Y creo que es muy importante mencionar que se ha logrado en esta presente gestión hacer toda la gestión necesaria para que dos fondos documentales o archivos sean reconocidos como Patrimonio Cultural de la Nación ante el Ministerio de Cultura y dos Patrimonios Culturales de la Humanidad ante la UNESCO a través del Programa Memorias del Mundo, que es el Censo del año 1860 y el Hospital de los Naturales del año 1752. Y creo que últimamente también se consiguió el financiamiento de 10.000 euros a través de Iberarchivos para poder digitalizar unos fondos del siglo XVI y XVII y vamos en buen camino también a hacer un convenio con una universidad de Checoslovaquia, de la ciudad de Praga, para seguir avanzando con el tema de la digitalización. Ahora instituciones internacionales tienen conocimiento de este archivo y de las joyas documentales que nosotros custodiamos, y creo que hemos puesto al Archivo Regional de Cusco otra vez más en los ojos del mundo y con las instituciones pertinentes para poder preservar y custodiar estos archivos que de alguna manera y seguramente va a garantizar nuestra identidad. También no se olviden, también, señor director, esto de acerca de la recuperación que se ha hecho de este libro de arriero, ¿no?, de lo que es Pachachaca y todo esto, que es parte pues de este proceso de muchas veces de sustracciones que se han hecho de documentos de aquí, pero que gracias pues, a situaciones que se han dado se han podido recuperar, ¿no? Me parece también importante decir que en relación con la construcción del nuevo local, que es fundamental y muy importante, tiene que haber de todas maneras un proceso también de preservación de la documentación, que como sabemos por ley los documentos con más de 50 años tienen que pasar al archivo histórico. Esto, por ejemplo, no se está cumpliendo porque justamente el archivo no tiene espacio. Y entonces hay información importante, por ejemplo, el archivo del diario El Sol, que entiendo que en este momento, por ejemplo, no da atención al público, pero es muy importante. Por ejemplo, este archivo debería ser recuperado y debería estar en el archivo histórico. Una parte del archivo del diario El Comercio está muy bien custodiado en la Municipalidad del Cusco, que está bien, pero también igualmente tenemos notarios, sobre todo en la época de la pandemia, que han fallecido. Esos protocolos, por ejemplo, también tienen que ser preservados en este archivo histórico. Y entonces también hay que ir continuando con este proceso, ¿no es cierto?, como hizo en su momento Jorge Buroncle, ¿no?, de ver la información importante que tiene que ser custodiada. Ese es un proceso que también se tiene que continuar. Una de las crisis que tenemos realmente para poder preservar la fuente de información que nosotros custodiamos son los factores ambientales. Hoy día mismo podemos percibir y visitar en este momento de que no son los factores adecuados para poder garantizar el ciclo de vida de estos documentos. Creo que la humedad, la temperatura es realmente muy incidente y es un factor crítico para poder preservar esta documentación tan importante para nuestras futuras generaciones. Y otra situación importante también es, no solamente en Cusco, seguramente en todos los archivos del Perú, es el factor presupuestal.
las altas autoridades siempre le han asignado un poco presupuesto para garantizar y custodiar estos archivos. No solamente son los archivos históricos, estamos hablando de los archivos notariales. Si hablamos en propiedades, en títulos, estamos hablando de millones de dólares que nosotros custodiamos, que de alguna manera garantizan el tema de normatividad, de legalidad de un ciudadano que tienen a través de estos notarios. Creo que el factor, sin dudar, no solamente en Cusco, repito, es el tema presupuestal. Y otro punto importante, y lo voy a decir en voz alta también, que al momento de ingresar al archivo, al momento de dirigir en el año 2023, encontramos el personal no calificado. Personal que no está técnicamente capacitado en el tema archivístico y mucho peor todavía cuando en el archivo histórico no había ningún historiador que trabajaba. Entonces creo que falta el tema de especialización y de que en estos lugares de especialización que es el archivo histórico notarial deberíamos tener el profesional calificado, que ya existen instituciones a nivel nacional como es la Escuela Nacional de Archivística, la Universidad Católica y seguramente nuestros amigos propiamente de historia de cada región poder estar laborando en estos archivos que administramos. Creo que esos son factores importantes que de repente ustedes también podrían ahondar y para mí son los factores más incidentes en el lugar crítico que nosotros administramos. Sí. Sí, efectivamente, el personal especializado es fundamental en el archivo, ¿no? Personas que estén formadas en el tema archivístico y también historiadores. Este es un archivo histórico y acá tienen que trabajar los historiadores, tanto en el archivo intermedio como en el archivo histórico. En la gestión del ingeniero Edwin se ha notado justamente eso, efectivamente, cuando él llegó, porque hubo un periodo de transición. Antes han habido historiadores, muy pocos en realidad, pero sí 2, 3 historiadores trabajaban en este archivo, pero en el periodo de transición se han jubilado. Entonces, cuando llegó el director actual, no había ningún historiador y ahora hemos visto que la mayor parte de personal son historiadores que saben y están formados para trabajar con documentos de carácter histórico. Eso es muy importante. Pero creo que uno de los retos también está relacionado primero con el local, que ya está en marcha, y eso va a permitir seguramente hablar de un programa de digitalización que debería empezar con los documentos del siglo XVI, que son los más vulnerables. Se debería pasar posteriormente al siglo XVII, XVIII y XIX. La digitalización creo que es fundamental para la preservación de la información. Como este es un archivo histórico, acá vienen estudiantes a hacer prácticas, vienen investigadores y cada vez que se utiliza un documento, de todas maneras se deteriora el documento. Con la digitalización seguramente vamos a ir progresivamente conservando esta información tan importante que tenemos y también la catalogación es fundamental y lógicamente todo eso supone un presupuesto importante para este archivo, pero también la dirección en este archivo es fundamental, ¿no? Los directores obviamente tienen que marcar la pauta para ir avanzando en la preservación de esta documentación tan importante que hay en esta institución. Sí, pues en todo caso, esto del problema del archivo que se ha dado con relación a la presencia de personas que no estaban especializadas, es parte de esta tradición que se tiene en todo archivo, ¿no? En el cual yo creo que en ciertos lugares todavía se mantiene, es de que al archivo van o son designados personas en castigo, ¿no? O que no tienen, o sea, digamos, o tienen problemas, ¿no es cierto?, con la institución y todo esto, entonces ya pues se les designa para que estén ahí, ¿no? Entonces, y lastimosamente, pues, como son personas que no están especializadas, muchas veces no han tenido quizás la mayor coherencia en relación a lo que es el manejo de los documentos, a cómo se debería de catalogar y todo ello, ¿no? Entonces, y justamente en relación también a que
habían dos personas, dos historiadores que estaban a cargo del archivo, pero que lastimosamente se han jubilado, entonces quedó acéfalo, ¿no? Pero y ya, pues aquí ya en este momento, creo que lo han dicho y también es bueno indicarlo, la presencia de personal que se especializa cada vez más en lo que es administración, gestión de archivos y todo lo que se supone que conlleva, no solamente como un documento histórico, ¿no? Sino como una cuestión de un documento de gestión y todo ello. Entonces creo que ya pues o sea, se está dando en cierta forma, se está cimentando lo que va a ser a futuro, ¿no? Porque cuando se dé un nuevo local, y esperemos que sea muy pronto, esto va a generar que se requiera, más allá de la infraestructura, ¿no es cierto?, más allá de la tecnología, personal especializado. Y en este momento, pues, si podemos poner a todo el personal que se tiene actualmente en el archivo, faltaría mucho más, ¿no? Entonces, este es un buen momento, en todo caso, para incidir en los futuros bachilleres, licenciados en historia, ¿no es cierto?, a que se estén especializando en lo que es un archivo, ¿no? Y poder copar estos espacios pues con toda la capacitación y con todo, digamos, el profesionalismo que se requiere, ¿no? Muchas veces tenemos esa percepción de que de que el historiador se dedica íntegramente a lo que es investigación, ¿no? Pero también hay historiadores, en todo caso, egresados de la escuela de historia, que aman lo que es un documento, ¿no? Entonces, y para ellos, pues, estos espacios, no solamente aquí en el archivo regional, sino en instituciones, en el gobierno regional, en los gobiernos municipales y todo esto, es necesario, ¿no? Porque en la experiencia que tenemos de poder trabajar a veces en municipios y todo esto, uno entra a su archivo, pero da pena, ¿no? Da pena las condiciones en las que documentos históricos están almacenados y sin ningún tipo de clasificación, sin ningún tipo de preservación, ¿no? Entonces, esto es pues, o sea, un momento también de mirar hacia adelante en relación a cómo el historiador tiene importancia en lo que es la preservación de los documentos, ¿no? Una tendencia reciente que creo que ha venido de alguna manera al Cusco con Chuck Walker es justamente que los historiadores hemos tomado conciencia de que tenemos que también escribir para todos y no solamente escribir para los historiadores, porque se trata, al contrario, de poder escribir la historia para la sociedad. Entonces, en los últimos libros, por ejemplo, de Chuck Walker, el de Tupac Amaru Gamarra, la intención ha sido esa, ¿no? De escribir para la sociedad, para la gente, no solamente para los especialistas. Y en esa misma línea, creo que es muy importante lo que ha mencionado el director, en el sentido de que el archivo tiene que estar abierto para la gente, ¿no? No solo para los historiadores. Creo que con el nuevo local que se está ya construyendo, va a haber la posibilidad de tener salas, seguramente, donde se van a exponer documentos importantes, personas que lo pueden explicar, que las personas, los colegios, los niños puedan ver desde muy temprano estos documentos tan importantes que tenemos en nuestros archivos, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, los cursos de historia, que muchas veces son teóricos, que puedan venir a ver como una especie de práctica, ¿no? ¿Dónde están esos acontecimientos, esos sucesos, esos actores de los procesos históricos? Entonces creo que esto también va a dar pie justamente a esa transformación, ¿no? De que el archivo llegue a la ciudadanía, a las personas interesadas y no solamente a los especialistas o a los académicos. Sí, efectivamente, el Archivo Regional de Cusco en esta última gestión ha desarrollado ya unos pilotos con el nivel secundario de los estudiantes, donde a través de visitas guiadas al archivo, los estudiantes no vean al archivo como un repositorio de papel antiguo, sino que también tengan un análisis y comprendan y contextualicen a través de especialistas realmente su identidad y su historia, a través de indicadores para medir el nivel cultural. Es así, por ejemplo, que tenemos de alguna manera algunos ejes en el tema político y social. Podríamos hablar de Tupac Amaru con Betancur. En el tema de equidad de género e igualdad, podemos hablar de Trinidad Enríquez a través de las aulas de educandas, de la universidad. Y en el tema
sistema incluso evolutivo empresarial de la fábrica 6 Maranganí, y que el estudiante comprenda esa evolución y de alguna manera pueda garantizar que conociendo su historia, conociendo su identidad, pueda tomar decisiones futuras y correctas en el futuro próximo. Sí, y el otro enfoque que se ha perdido bastante desde lo que es el archivo y que creo que es importante en este mirar hacia la sociedad y todo esto es la publicación de las revistas. Las revistas del archivo son una fuente que más allá del documento, y eso es una tradición que, ¿no es cierto?, que se tenía aquí en el Cusco con Villanueva Urteaga, con la serie de directores que hemos tenido acá con Boruncli y todos ellos, en donde se mostraba parte de esta rica información que se tenía, ¿no? En base, por ejemplo, la visita de Yucay, por ejemplo, que es un documento muy importante, ante la mirada, ¿no es cierto?, de estudiantes, del público en general, es una versión de cómo, por ejemplo, un espacio se sacralizaba en un determinado momento, ¿no? Entonces, o los otros documentos en relación a Pumacagua, en relación a la Serna y todo esto que sí estaban ahí, ¿no?, en las revistas, es también, creo, parte de este proceso que tiene que tener el archivo en relación a la sociedad, ¿no? Entonces, sería importante y ojalá que se tome en cuenta esto en las nuevas gestiones que se van a dar en este momento de transición que tenemos de gobiernos regionales, ¿no es cierto?, que se retome esto, ¿no? Pero desde esa perspectiva del archivo como un espacio que irradia, ¿no es cierto?, las fuentes que tiene, ¿no? Entonces, ahí sí creo que también ahí estaría el enfoque, ¿no?, de esta pertinencia que tiene el archivo como un sitio, ¿no es cierto?, que genera no solo identidad, sino también educación, ¿no? Muchos pensamos, como bien lo decían otros investigadores y casi la población general, que los archivos estaban diseñados solamente para los investigadores e historiadores, pero la realidad arroja otro tipo de resultados que son una necesidad del poblador, del ciudadano que viene a hacer algunos trámites notariales, porque el Archivo Regional de Cusco custodia actualmente 95 notarios que han fallecido o que han cesado. Y estos fondos documentales, nosotros como Archivo Regional certificamos compras y ventas de terrenos, compras y ventas de algún bien. También certificamos de alguna manera, somos la última palabra ante la ley, porque cualquier ciudadano que pueda tener un litigio seguramente va a visitar estos archivos que nosotros a través de los notarios custodiamos y que seguramente van a hacer valer sus propiedades. Creo que la realidad no solamente es un espacio para investigadores, sino que la realidad arroja que el ciudadano venga a visitar y poder sacar algunos documentos notariales que seguramente para una incidencia particular de hacer valer sus derechos. Efectivamente, en el archivo existen dos partes, ¿no?, el archivo que conocemos como archivo histórico y el archivo intermedio, donde este espacio presta servicios a la población que requiere, ¿no es cierto?, testimonios sobre diversas propiedades. Eso también es muy importante, ¿no?, porque, claro, esto está relacionado directamente con las necesidades actuales de la gente que tiene necesidad de recabar información sobre sus propiedades en relación a litigios generalmente, ¿no? Entonces, en ese aspecto también este archivo cumple un papel fundamental respecto a preservar información que sirve al ciudadano en general, ¿no?, para poder fortalecer la propiedad o en los litigios que tiene, ¿no? Entonces, es también el archivo, eso también hay que remarcarlo de todas maneras. Sí, o sea, bueno, sí, pues esa es la cuestión legal, ¿no? La cuestión jurídica, legal que tiene esta institución, el Archivo Regional, de poder preservar justamente toda esa documentación que respalda pertenencias, ¿no? Pero también está la memoria que está bastante inserta en el archivo intermedio con respecto a las comunidades, ¿no? Muchas comunidades han dejado protocolizados, ¿no es cierto?, hace muchos años sus títulos de propiedad, ¿no? Y que muchos de ellos, pues, la gran mayoría creo que están relacionados con la tercera visita y composición de tierras de Cabrera Lartaun, ¿no?, que se da en 1656. Entonces, esa memoria, por ejemplo,
que muchas veces lo utilizan las comunidades, no solamente desde una cuestión legal, sino también de poder respaldar su pasado, ¿no? Entonces, ahí también está presente, ¿no? También hay muchas, en cuestión particular, legalizaciones, o mejor dicho, protocolizaciones de testamentos, de tantas cosas que hay, ¿no es cierto?, en el archivo intermedio, que es también otro espacio en donde el hacer una investigación también, imagino yo, que va a ser importante, ¿no? Pero es justamente, creo que esto es lo importante, la cuestión legal, ¿no? Y en ese sentido, pues, el archivo también, y justamente hay parte la capacitación que tienen el personal, ¿no es cierto?, tienen que estar en ese sentido de que como custodios de esta legalidad, están llamados pues hasta muchas veces a preservar esta legalidad de intentos de fraudes, de intentos, digamos, de querer hacer desaparecer documentos y todo esto, ¿no? Entonces ahí está justamente, creo yo, esto de ser capacitado, ¿no? Y que haya personal, historiadores y todo esto, que entienden el valor de un documento para poder darle esa capacidad legal que tiene pues el archivo intermedio, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión de que en realidad el archivo es uno solo. Lo que pasa es que los documentos más contemporáneos, que son los que utilizan los ciudadanos en general, son los que vienen a pedir testimonios. Como ha mencionado Ronald, las comunidades, por ejemplo, los títulos de las comunidades campesinas de sus tierras están ancladas en realidad en el siglo XVI, incluso en la época inca. Entonces, es como un proceso que continúa en la época actual. Entonces, justamente por eso creo que el trabajo de los historiadores en este archivo es importante, porque solo el historiador puede, digamos, entender ese continuum que hay, ¿no?, en la información, dependiendo de qué tipo de testimonio requiere una persona y para qué también, ¿no? Entonces, como dice Ronald, el personal tiene que ser idóneo, ¿no? Porque está garantizando también los derechos de las personas en la época actual, y eso es importante. Y creo que este archivo, de todas maneras, tiene que ser bien administrado, y de todas maneras tendría que haber dos directores. Antes habían dos directores, ¿no? El director del archivo histórico y el director del archivo intermedio. Pero en realidad son un equipo, ¿no? Un equipo, y de todas maneras, además de un historiador, tendría que haber un gestor, porque el historiador en sí mismo tampoco es un gestor necesariamente, ¿no? Entonces, esas dos cosas creo que serían importantes para brindar un servicio adecuado a las personas que requieren del archivo intermedio, y al mismo tiempo también para preservar los documentos históricos importantes, y creo que hacia eso se puede orientar este archivo tan importante en el futuro, con la construcción del local que estamos esperando tanto. Sí, y justamente, o sea, en todo caso, en relación a esto de por qué tenemos un archivo histórico, o cuál es el límite de tiempo, en todo caso, entre un archivo histórico y un archivo intermedio, del siglo XVI hasta fines del siglo XIX, es la parte histórica, ¿no? Es el archivo histórico. Y desde 1900 hacia adelante es la parte del archivo intermedio, ¿no? Entonces, es una división arbitraria, si se quiere, pero es, imagino yo, parte de la cuestión institucional que se tiene y que siempre se ha manejado, ¿no? O sea, es por esto que tenemos esos dos espacios, ¿no? Sí. El Archivo Regional de Cusco, a través de este tiempo, creo que hemos consolidado, acotar las brechas de conocimiento de vanguardia. Creo que ya existe capital humano en Cusco que podrían fácilmente administrar estos archivos, y queremos para ponernos a la par de Europa. Porque no, ya tenemos el conocimiento, ya se viene en camino un local propio con tecnologías de vanguardia, y creo que la fuente de información que nosotros tenemos, no solamente para el continente sudamericano, sino seguramente para otros investigadores del mundo, poder ser realmente un archivo de vanguardia en conocimiento y hacer alianzas estratégicas con archivos de Europa, Asia, Norteamérica,
que ya han estado presentes acá y que tenemos los nexos y el know-how necesario para poder articular que el ciudadano de Europa, de Asia o el ciudadano de provincias altas o un estudiante puedan tener acceso simultáneo a esta información. Y creo que ya estamos en camino, hemos hecho lo necesario, las bases incipientes, y creemos que la dirección seguramente que va a tener en un futuro cercano pueda basarse en estos cimientos que hemos consolidado, no solamente por esta dirección, sino aliados estratégicos como es la academia, en este caso la doctora, los investigadores de categoría que conocen bien los archivos, puede garantizar que sea un archivo moderno y un ejemplo para el Perú y, por qué no decirlo, para el mundo. Sí, bueno, en realidad los sueños son grandes, las expectativas también, y está centrado en la construcción del nuevo local. Eso nos va a permitir, como dice el director, introducir las nuevas tecnologías, acercar el archivo a la gente, que también creo que los historiadores, si tenemos un reto, es llegar a la sociedad, ¿no? Es dejar el espacio académico, ¿no? Para más bien apuntar hacia la sociedad, hacia los colegios, hacia los jóvenes, para construir una sociedad más democrática. Sí, y esto justamente, o sea, esto de la democracia que se plantea, ¿no? Desde el documento, está relacionado, creo, y ese es un anhelo que tenemos desde hace tiempo, de que todo esto se digitalice y que tengan los canales virtuales necesarios, como por ejemplo lo que es la página del Pares, ¿no? Que son los archivos en españoles en red, en donde uno puede acceder, sé muy bien que no a toda la información, pero sí a muy buena, ¿no es cierto?, parte de lo que se tiene en el archivo de Indias, son los archivos, ¿no es cierto?, que tiene en España, y por qué no, pues un día el archivo regional también tener ese tipo de espacio, ¿no?, en donde no solamente la gente de aquí, de Perú, sino de Europa, de todo lado, puedan ingresar y puedan ver parte de toda esta riqueza que se tiene, ¿no? Entonces, ese creo que es un anhelo que ojalá que muy pronto con lo del nuevo local, y eso es importante, ¿no?, seguir incidiendo en esto de que el nuevo local es el sueño que tenemos todos, ¿no? Desde lo que son los historiadores, desde lo que es el mismo público en general y todo ello, lo que es el Cusco, hay que hacer todo lo posible, ¿no es cierto?, para que pronto se destraben, si es que hubiese algún tipo de problemas y todo eso en relación al local y todo, y pronto pues estemos celebrando ahí con todo el Cusco un nuevo local, ¿no?, del archivo regional.